Muy bien. Ahí estamos transmitiendo. Espectacular a Facebook. Bien, me avisa el texto. Vamos a esperar. Le avisamos a Miriam, le damos la bienvenida. El amigo Ali Dubarsaski es de Buenos Aires. Normalmente yo transmito la clase desde Mendoza, pero la he transmitido desde México, la he transmitido desde Chile. Desde Israel no he dado clase por un tema de horario esta vez, pero transmití desde los lugares más insólitos. Así que esta vez toca a Tigre, Buenos Aires, donde normalmente el lugar natural es, aún sigue siendo en presente Mendoza. La semana que viene seguirá siendo de Buenos Aires también. Alguna vez ha sido Morón, hemos transmitido de muchos lados, pero de lados así, más bien, a ver, usted ha sido, ¿qué me puso acá? Muy bien, muy bien. Bueno, y la idea, si bien es 8:30 de la noche, es correcto, Miriam, el horario, es que esperemos 3 minutitos más para poder ingresar, que normalmente ahí está, empieza a agregarse gente y en 4 o 5 minutos hay 10, 15 más que entran juntos, normalmente alguno más. A veces tocó menos, vacaciones más difíciles. Ahí está Marita, un abrazo enorme. Ale, entraste con cámara y sacaste la cámara. Marita, un abrazo. Ahí se va a sentar y la vamos a ver. Ahí está, apareció Marita nomás. Un lujo. Y bueno, y esperamos 3 minutitos más. 3 minutos más. Un momento que voy a bajar el volumen. Ahí está. Bajé el volumen del celular. No entró ningún peruano todavía, cosa medio extraña, pero bueno. Ya entrarán algunos o no. Ay, mamá, toma. Pero hay mucho, compré mucho. Ok, me voy a la pieza. Ahí ingresó Gustavo, que no lo llamé, reciente cumpleañero. Uriel Leiva, un abrazo desde México. Gustavo desde Morón. Le robaste el puesto de la más al norte a Miriam acá, que estaba en Valencia, Venezuela. Le robaste varios kilómetros para el norte. Y más al sur no está ahora el amigo Daniel de Pico Truncado, que es muy al sur en el mundo, más que en la Argentina, en la provincia de Santa Cruz, a unos 300 kilómetros de los glaciares de Perito Moreno y a unos 500 de Ushuaia. Así que ya seguramente va a entrar. Ahí se van agregando. Vieron que apareció acá Perú con Adelmo primero. Esperamos 1 minuto más, 2 minutos más y largamos. Ahí está, apareció Adelmo en nombre de todo el Perú. Rabino, buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Ahí está Edu Bersaski. La cámara prendida. Un abrazo, Ale, que te saludé, pero estabas en silencio. Un abrazo grande. Y de 1 minuto más. Y 35 en punto empezamos. Bueno, estamos los que estamos.
que somos los mejorcitos. Vamos a dedicarle la clase. Acá el amigo Eduardo me hablaba de un rabino, el rabino, pero esperen un poquito que no, mi memoria empieza a fallar groseramente. Miguel Kanievski, a la memoria de un maestro, de Eduardo Moré, Miguel Kanievski, y a la sanación también de la esposa y alumna nuestra siempre, de Roberto Salama, ¿sí? Tiene algún problema importante y esperemos que pueda sobrellevarlo y vivirlo de la mejor manera. Y así que valga dedicado a esas dos personas y a todos los demás. Y vamos a empezar. Los que se agregan, se agregan. Hoy parece que venimos poquitos. El verano hizo de las suyas y la falta de clase también. En primer lugar, cuento algo personal. Cuando por algún motivo, viaje o lo que fuera, alguna semana no se da clase, en algunas veces es porque nos dificulta mucho. En este caso había una diferencia horaria muy grande. Y el primer día realmente físicamente nos costaba estar parados. Pero me cuesta porque es tanto la costumbre, ya no diaria como lo fueron durante 3, 4 años, pero de la clase de los martes, que cuando se pierde la costumbre, me cuesta a mí y después cuesta no retomar, pero me duele, porque es una buena, para mí es un buen deporte, una buena costumbre. Y de paso dije que acá Gustavo, que no llamé, cumplió años, así que también va dedicado a Gustavo en su cumpleaños a la clase. Sí, hay motivos diversos y de diversa índole. Y el título de la clase es Nuestra experiencia en Israel. Y primero, no cuento un secreto, pero primero estuvimos 12 días en Israel, poco tiempo, el objetivo no fue un viaje de paseo. Y el objetivo tenía que ver, si bien uno se encuentra con amigos y hay lugares que obligatoriamente uno va porque uno desea ir, o hay lugares que uno camina y pasa, y gente que uno se reencuentra, reencuentros familiares, reencuentros de amigos, y realmente fue maravilloso. El objetivo de este viaje tuvo que ver, porque ya pasó, con afinar un poco el lápiz y la puntería con nuestra decisión de ir a vivir a Israel dentro de 3 meses. Que las clases van a seguir, tenemos que buscar la forma, el horario, tal vez sigan en el mismo horario, tal vez un poco antes, tal vez media hora después. Las clases van a continuar, pero tenemos que buscar la ingeniería de que sea posible y práctico, sin duda despertarme o irme a dormir ese día a la 1 de la mañana, o 2, o 2:30, pero vale porque así lo consideramos. Y fuimos a Israel por primera vez después de lo que ocurrió el 7 de octubre. Y después de muchos años de no haber ido, que son 6. Muchos de ustedes no fueron nunca. Todos conocemos un poco más, un poco menos la realidad. Algunos tenemos alguna idea más cercana a lo que ocurre. Después uno puede ser de izquierda, de centro o de derecha, pero hay ciertas cosas que no importa de qué lado uno esté, hay ciertas cosas que son, más allá de las estupideces que se puedan afirmar o de lo que se pueda vivir. Y le damos la bienvenida a Moraítele, que ahí está, le ganó a la camarita la guerra. Vamos, la Moraítele, un abrazo enorme. Y ciertas cosas de Israel que son muy obvias, pero que vale la pena remarcar muchísimo. Primero, una de las preguntas previas al viaje y posteriores al viaje también van a ser así, de grandes amigos y de gente que queremos mucho y de gente que no parte de un prejuicio dañino, parte de un prejuicio, porque todos tenemos juicios previos o prejuicios, pero no con ningún objetivo ni antisemita ni dañar, que nos dicen cómo viajaron, no es peligroso, o cómo se quieren ir a vivir, no es peligroso. Y eso por un lado.
y para entender un poco la realidad después de una fecha. La Moraguita le tiene a su hermana ya hace 5 años, por lo menos. 5 años, 4 años, ahora va a decirme cuántos años justo. 4 años, dice ahí, si no habilitas el micrófono, no te voy a escuchar desde Mendoza. Pero ahora, ¿hace cuánto, Itele? Creo, eh, no, 3 años, 3 años, bueno, años. puede ser, puede ser. Entonces le creo a la Mora. 3 años, y, y es interesante muchas cosas que nos tocó vivir. Son verdades de perogrullo, no, para los que entendemos y conocemos, no tiene que ver con una cuestión de opinión. Nuevamente es válido la opinión. Lo que yo no puedo decir es que Marita ahora está sentada y que la camisa de Marita es roja, que Marita está parada, porque Marita está sentada en un sillón, en una silla, algún lado, y la camisa es blanca. Yo puedo confundirme que es camisa o remera, me puede gustar o no gustar que esté sentada, la pose que tiene o la remera que tenga. Pero hay ciertos hechos que no son discutibles. Y después, dentro de la lectura de los hechos, hay muchas formas de leer los hechos. Para alguien muy liberal y con el calor que hace, va a decir, Marita, estás toda cubierta. Y para una persona prejuiciosa, va a decir, Marita, estás mostrando el cuello y las mangas. Después hay diferentes lecturas sobre lo que acabo de decir. Es decir, todo admite infinidad de interpretaciones. Ahí están mis padres, que les mando un abrazo y que ya nos vimos al mediodía. Y a lo que no puede discutir son hechos. Y yo quiero contar algunos hechos, ya los hablamos muchas veces. Si bien uno puede imaginarse con lo que se va a encontrar, no es lo mismo que cuando uno se encuentra con la realidad. Estuvimos 10, 12 días en Israel y nos encontramos con una realidad que conocíamos, pero que es increíble chocarse con esa realidad o enfrentarse a esa realidad. Con un país que, a pesar de que hace 1 año y 4 meses fue atacado y vive en una crisis muy grande por la guerra, por los muertos, por los secuestrados, es un país que progresa con una calle alegre, con una calle que consume, con una calle que llena bares, con universidades llenas de alumnos, con edificios en construcción, con rutas, carreteras, trenes subterráneos, trenes livianos, metro, tranvías en las ciudades, con un desarrollo realmente muy, muy importante, donde no es que no existe la guerra, no es que no hay la inseguridad, no es que no se corre el miedo de que los secuestrados no vuelvan nunca o vuelvan cadáveres, no es que no duele la muerte de cada soldado. Sí, sí, duele mucho. Y está, lo contaba hoy al mediodía, está presente de una forma, alguna vez con algún amigo en Israel, lo pudo explicar de una forma enfermiza, ¿no? Una sociedad muy difícil de explicar, la israelí, donde cada 2 cuadras o en cada rotonda hay una mesa con sillas vacías con los nombres de los secuestrados, donde hay muñequitos que la gente deja para los nenitos secuestrados con nombre y nadie los saca, donde hay carteles, donde hay manifestaciones en cada plaza de cada ciudad. Y al mismo tiempo hay una alegría desbordante y ganas de seguir adelante y ganas de vivir y ganas de progresar. Es complicadísimo de poder entender toda esta confrontación, todo este tema tan duro. Todos tienen presente que ocurrió el 7 de octubre, todos saben lo que sigue pasando. No hay israelí de izquierda, de centro o de derecha que deteste a la imagen de Netanyahu, que lo ame profundamente o que lo discuta desde algún lado. No hay ningún israelí que esté ajeno a este conflicto. Ninguno. El que no tiene un secuestrado tiene un amigo muerto, el que no tiene un amigo muerto está herido, el que no está herido quedó psíquicamente mal, el que no le cayó algún misil cerca de su casa, el que no
tuvo que evacuar el norte, el otro, y realmente entender una sociedad que a pesar de todo eso sigue y que trata, quiere y se aferra a la vida es genial. Y me pueden responder con alegría, vos fuiste 10 días, vos no estás en el ejército. Nunca dije que yo esté en el ejército, ni asumí, ni puedo describir lo que es estar en el ejército en Gaza, porque no me tocó. Pero porque no lo hago, porque no lo sé, porque no es mi rol, y porque sería de, de, de muy poco valor ético jugar con todo esto, que algunos lo usan diciendo que reciben cartas de soldados, que escriben, que le piden, que no le piden. Pero hubo, estando en Israel, nos sonó 2 veces la alarma, estando en Tel Aviv, en el centro de Tel Aviv. Y la actitud en lo personal, o sea, no es que uno no está ajeno. Estuvimos cerca de Gaza a 3, 4 kilómetros varias veces en la ciudad de Ashkelon. Amigos míos que durante muchos años no vivieron en tranquilidad y hoy tampoco lo hacen en plenitud, como mi amigo el rabino Gustavo Zuraski, de quien siempre cuento una anécdota que es cómica porque no terminó de ser trágica, nada más. Gustavo vive en Ashkelon, es como la enorme mayoría del pueblo israelí, como quiero pensar y desear que la enorme mayoría del pueblo palestino y de los musulmanes del mundo queremos vivir en paz. Los argentinos, los no argentinos, los mexicanos, los venezolanos, la gente quiere vivir en paz, todos queremos vivir en paz. Pero especialmente el Estado de Israel es un país que quiere vivir en paz. Gustavo vive en Ashkelon. Ashkelon queda limítrofe con Gaza. Para que entiendan los que no conocen Israel, de la casa de él se ve Gaza, se ve una central eléctrica que es el límite. Gaza mide muy poco, mide 5 o 10 kilómetros de ancho por 20 de largo, o al revés, 5 o 10 de ancho por 20 de largo. Estamos hablando de algo muy chico. Israel también es muy chico. Todo se ve y se escucha. Y alguna vez, cuando Israel responde, porque recibe miles o decenas de miles de misiles. Hoy en día la enorme mayoría de esos misiles no caen, o empiezan a caer desde hace un tiempo, constantes todo el tiempo. Hay momentos que se acallan un poco más. Los misiles tienen que ver con un intento, tiene que ver con cuestiones políticas que uno no comprende, pero al mismo tiempo esos misiles, mientras persiguen objetivos, matan gente. Y si en Israel no mueren más gente de los que mueren, es porque Israel se preocupa de tener sistemas de alarma, tener refugios. Y hoy en día tener lo que se llama la cúpula de hierro, que es un sistema que mediante disparo de misiles de láser o de luz explotan otros misiles en el aire. Entonces, muchas veces lo que causa un daño en Israel son las esquirlas, los pedazos de los misiles y no el misil entero, pero también del otro lado, que no son tontos, los misiles que utilizan cada vez son más poderosos, con lo cual son más difíciles de detener y también falla esa cúpula de hierro. A veces en sus cálculos son fallos, son errores, a veces no hay posibilidad de cubrir a todo y se provoca un daño en alguna casa. Gustavo, en Ashkelon es uno de los lugares más atacados por misiles, miles de misiles. Y uno de esos misiles, él no estaba en la casa, explota a 40, 50 metros de su casa, pero la curva que hace pasó por encima de su balcón. Él no lo vio. Él vivía en una casa casi frente al mar, al Mediterráneo, en Ashkelon. Se mudó y la casa que vive ahora es más linda. Y estábamos comiendo hace varios años, no esta vez, y la hija, que ya están grandes y realmente hija de una familia hermosa, viene con un pedazo de una piedra que yo pensé, con Gustavo está en una situación económica buena, pero no es rico. Gustavo no puede tener un diamante que pese 200 gramos, porque no tiene esa capacidad económica como no la tenemos la enorme mayoría. Y viene la hija, 14 años, y me dice en un español, con la R, ¿sí? Con mi sobrenombre, y me dice, adivina qué es esto.
Y yo lo miro, como sé que a Gustavo le va muy bien económicamente, pero para comprar un diamante, un rubí de 200 gramos no tenemos ninguno de nosotros, cuestan millones de dólares. Le digo, no, no sé qué es, parece un diamante, es un pedazo de misil que explotó a 30 metros de la casa y las esquirlas llenaron el balcón de su casa y su casa. Gracias a ese misil, Gustavo pudo recaudar dinero para su comunidad en algún momento de dificultad en Ashkelon, donde él era rabino. Lo que quiero contar con esto no es la suerte o no suerte que tuvo Gustavo con ese misil, sino entender lo que es vivir en la cotidianeidad de esos misiles. La enorme mayoría no caen, no, claro que no, Israel los detiene en el aire. Cuando hablo de enorme mayoría, hasta hace unos meses era el 99, hoy en día lamentablemente el porcentaje de error aumentó, porque los misiles que tiran del Líbano, o tiraban del Líbano y de Gaza, son misiles o de Gaza de mucho más poder, más velocidad y con otra exactitud. Entonces se complica. Pero el motivo principal, porque mucha gente dice con todo el derecho, como primero el número de palestinos fallecidos es indeterminable, porque los que lo determinan son organizaciones terroristas no creíbles. Pero así hubiera 2 civiles que no fueron terroristas, es muy grave. Uno, si hubiera uno, hay muchos más. No son 40.000 ni 45.000, pero así hubiera uno, es muy grave. El tema es que Israel se ocupa, y esto lo vimos, porque estábamos durmiendo a las 3 de la mañana y son una sirena que en un caso nos vinieron a despertar una prima, tía nuestra, y en otro caso yo ya estaba despierto porque había ido al baño, por la edad que tengo uno se levanta al baño varias veces por noche, y había vuelto 3 minutos antes, pero es una sirena inmensa que se escucha localmente en las ciudades donde está detectado que puede caer algunos de estos misiles que son arrojados últimamente desde Yemen, por los hutíes, desde Gaza o desde el Líbano. Y desde el Líbano hay una tregua que se respeta bastante ya hace un par de semanas largas y esperemos que continúe por el bien de todos, de los libaneses, de los israelíes que viven al norte. Y la pregunta de Gustavo es compleja. Israel se defiende básicamente, pero ¿en qué momento es defensa o ataque? Y el tema es entender esta guerra puntualmente, que comienza con una invasión de 2.000 o 3.000 o 4.000 terroristas que pasan una frontera y que entran a violar, asesinar, torturar, mutilar, quemar vivos y secuestrar. Y Israel entra a Gaza fundamentalmente por la masacre y el genocidio, la masacre que hubo en el 7 de octubre y fundamentalmente para rescatar a los 256 secuestrados, de los cuales muchos ya murieron, muchos fueron liberados en un acuerdo de rehenes y 6, 8 Israel puede recuperar en un operativo que hace. Y es muy difícil cuando hay una guerra y una invasión de este tipo, a dónde termina la defensa o no. El tema es que está luchando contra organizaciones terroristas que lo único que buscan es sembrar la muerte y la desaparición del Estado de Israel. No porque yo lo diga, sino porque lo dicen ellos en sus plataformas y porque lo dicen ellos constantemente. No es un tema de interpretación. Y lo que Israel quiere es vivir en paz con sus vecinos. ¿Sí? La autonomía palestina, donde esté el Líbano, o Dios quiera que hubiera relaciones con Irán, es lo mejor que le puede pasar al Estado de Israel, pero Irán busca la eliminación de Israel y la negación de Israel, entre otras cosas. Lo mismo con Yemen, que es un país que no domina su territorio, o lo domina y deja que hagan, o no lo domina porque no puede dominarlo, como tantos países, y una parte de su territorio está captada por un ejército pro-iraní, como lo es Hezbollah, como lo es Hamas, cada uno diferente, no son iguales en lo más mínimo, pero todos están apoyados por Irán. Por eso es que es muy difícil combatirlo, porque Israel destruye armas, pero las armas siguen llegando de una o de otra forma, porque es muy difícil cuando el proveedor es un proveedor tan importante desde lo económico o desde lo armamentístico o de lo político regional, ¿sí?
y cuando el fundamentalismo lo que trae es más muerte y más fundamentalismo. Pero vuelvo a lo que hablaba sobre la experiencia en Israel. Y recorrimos bastante por entrevistas de trabajo, por visitar amigos, por visitar familia, por encontrarse con gente para que nos aconsejen. Y nuevamente, desde tomar un tren, un bus, caminar por la calle, leer carteles. Por ejemplo, una madre no normaliza que un hijo no esté. Vamos a seguir saliendo a la calle reclamando al gobierno de Netanyahu, con o sin razón. Carteles de madres, manifestaciones. Y realmente por un lado es terrible y por otro lado es fabuloso ver cómo hay una comunidad judía en el Gran Buenos Aires que se fundó, acá me van a ayudar mis padres, pero creo que se fundó en 1939 o 1940, por judíos alemanes fundamentalmente que provenían de la Noche de los Cristales, de Kristallnacht. La Noche de los Cristales fue un pogrom que hubo contra los judíos en Alemania, que la enorme mayoría de los judíos que fueron capturados y mandados a un campo de concentración en ese pogrom fueron liberados. Y la enorme mayoría se escaparon después de ver lo que vieron. Muchos de estos venían a la Argentina y fundaron una comunidad que se llama Lambrotacol. Lambrotacol, en hebreo, significa a pesar de todo. A pesar de todo. Y es una comunidad que hoy sigue existiendo muy fuerte, con un rabino que cambió la realidad de esa comunidad, con juventud, con casamientos, y es muy interesante este concepto de, el dedo mío estaba ahí, de a pesar de todo, de poder avanzar. Decía, un país muy pujante, muy seguro. Me preguntan a mí si me sentí inseguro caminando por la calle. Primero voy a hablar de otra vez, soy de izquierda, y vuelvo a repetir, lo dije muchas veces, no me gusta en lo más mínimo el gobierno actual de Israel. Y tiene ciertas facetas el gobierno actual de Israel que me repugnan, más que no me gustan. Aclarado esto, apenas entramos a Israel y llegamos a Israel, con Paola, con lágrimas en los ojos, miraba gente y decía, esto es apartheid, que es una de las imbecilidades más grandes que uno pueda decir. Hay muchas situaciones de injusticia, muchas. En lo que llamamos Judea y Samaria, nuestros territorios ocupados o anexados son más. Si alguien va caminando por Jerusalén, Tel Aviv, Kfar Saba, Eilat, Beersheba, bar donde entrábamos había 2, 3 mesas con árabes, totalmente integrados. Tren o colectivo donde nos subíamos, caminaban árabes y nadie, no solo nadie decía nada, era exactamente lo mismo, porque eran personas que caminaban por la calle. Y lo que yo decía con ironía, le decía, mira, apartheid, es una mentira tan grosera. Israel tiene problemas de integración muchísimos. Algunos son justificados, algunos no, sí. Israel tiene problemas sociales un montón. ¿Hay injusticias en Israel? Sí. Apartheid es una de las cosas más absurdas que encontré en un momento. Recorrimos la muralla de Jerusalén, que construyó Suleimán el Magnífico aproximadamente en el 1500, que es el famoso muro por fuera que todos conocemos de las películas o que caminamos o que visitamos. Y hay como un sendero, porque había una defensa y ahí mide varios metros el muro de ancho, 2 metros, 1 metro, 3 metros, para detener a los atacantes del 1600, 1400, 1500, y hoy en día no tiene valor ese muro, cualquier arma lo derriba. Pero muy bien hecho, es muy interesante, es una caminata de 1 hora 40, y cruzamos todo el cuarto árabe. Y teníamos, están los árabes a 4 metros, 8 metros, 10 metros, y uno está entre la espada y la pared, porque no hay a dónde ir. Del otro lado hay una caída de 25 metros, y a nadie se le ocurre. La convivencia es lo que domina, lo que dominó
y lo que Dios quiere y me gustaría siga dominando al Estado de Israel. Una convivencia compleja, sí. Donde Israel tiene responsabilidades de cosas que no funcionan, sí. Donde del otro lado son muy responsables también de cosas que no funcionan, sí. Que la única solución es la paz y que el único camino hacia la paz es la paz, sí. Pero fue genial entender, y no es que fuimos a lugares específicos. Hay lugares donde los árabes viven entre árabes y los judíos entre judíos. Y son costumbres y sociedades diferentes y muchas veces cada uno busca su propio lugar. Entonces en la Jerusalén oriental no hay un judío y en la Jerusalén occidental no hay árabes. Pero en un bar al lado nuestro pasaba gente viviendo plenamente su propia identidad. Árabes cristianos, árabes musulmanes. Y este concepto, nuevamente, y les vuelvo a decir, no es que estoy disfrazado de nada. En Israel yo sería de izquierda. Y con todos los problemas que claramente me pueden avergonzar y con todo lo que a mí me gustaría que fuera diferente y que para eso voy a votar cuando me toque votar a lo que yo crea mejor que deba votar, la acusación de genocidio y la acusación de apartheid es grotesca, es absurda, y lo único que es antisemitismo disfrazado de intereses políticos que busca aparentemente defender derechos humanos que siempre merecen ser defendidos, pero que en primer lugar no ocurre lo que se acusa y en segundo lugar en muchísimos otros países del mundo hay situaciones mucho más violentas, con mucho menor justificación y con un nivel de agresión que a nadie le importan. Ejemplo Siria, entre muchísimos otros, ¿sí? Entre muchísimos otros. Realmente me vuelvo a decir, muy crítico hacia un montón de cosas de la sociedad interna, de cierto poder que están tomando un montón de líderes que buscan llevar a Israel una derecha que me molesta y me preocupa, ciertas centenares de miles que buscan imponer una teocracia y cada vez tienen éxitos mayores, aunque Israel sigue siendo una democracia pluralista y respetuosa, no irrespetuosa. Y realmente volví lleno de orgullo, lleno de emoción, volvimos muy tranquilos de lo que vimos y muy plenos de lo que vimos. Y realmente lo que yo cuento del apartheid, nosotros nos reíamos en el tren. Y mira apartheid en el bar, mira apartheid en el tranvía, en el colectivo, en el bus. Realmente era importante y le importaba a la ciudad donde estemos. Y fuimos a tener una entrevista con un hombre que queríamos conocerlo y que nos conozca, y tuvimos una entrevista en una institución donde forma maestros jardineros en el pleno corazón de Jerusalén, en un barrio que conozco bien porque viví 1 año y medio hace nada más, no hace mucho, hace 31 años o 32 años, no mucho más, Beit Kerem. Y en Beit Kerem, a 50 metros de mi casa, está, o 100 metros de donde vivía, está la Michlelat Yelin. Michlelat Yelin es un instituto que se llama Yelin, David Yelin, un señor, yo que sé quién fue, que forma maestras jardineras. El 90% de la gente que estaba en esta institución, estoy hablando en pleno Jerusalén occidental, el 95% palestinas. Caminás por la Universidad de Tel Aviv o la Universidad de Jerusalén, 20%, 25% palestinos en la universidad. Árabes israelíes, el porcentaje es de más del 20% de estudiantes universitarios. Y contado por este hombre, que es un hombre de una trayectoria en Israel importante, que nos encontramos con él, un argentino de una institución económica importante. Él todas las mañanas se encuentra a desayunar en un bar con un grupo de amigos, de los cuales 2 son empresarios árabes, multimillonarios israelíes. Sí,
También hay judíos multimillonarios en Israel, pero árabes multimillonarios hay, muchos, muchos tienen mucho dinero y muchísimo la pasan bastante mal, pero aún pasándola mal la pasan mucho mejor que los árabes que viven en otros países. y él contaba de que muchas veces estos padres mandan a sus hijos a estudiar a Francia o a Inglaterra. Y cuando le pregunté por qué, porque tenía miedo que si los manda a estudiar dentro de Israel, los movimientos terroristas los capten y los conviertan en fundamentalistas. Para sacarlos de un marco donde él tiene miedo que sus hijos y a sus nietos los pudran grupos terroristas, estos grupos de poder económico, pudiendo mandar a sus hijos a universidades de primer nivel como el Technion, como la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad de Tel Aviv, como la Universidad Ben Gurión, entre otras, eligen mandarlos a Europa, les da lo mismo, $100.000 más, $100.000 menos a esta gente, porque tienen, porque para sacarlos de ese lugar. Y vuelvo a una idea, y estoy convencido de lo que digo. Un maestro mío y una prima mía desde otro lado, una prima mía que vive en Estados Unidos, utiliza una palabra Jenny, que vive en Florida, en Weston, una palabra que se llama choices. Choices en inglés es elecciones. No elecciones presidenciales, sino elecciones que cada uno hace en su vida. No es un invento de Jenny, pero es la palabra que muchas veces usa para explicar por qué vive, cómo vive y las elecciones y el costo de cada cosa que hace con lo que vive. Y un maestro mío, rabino, este rabino de Ashkelon, él utiliza una frase que de vuelta no es Shakespeare, es anterior a él no inventó nada, que es pick your battles, elegí tus batallas. Si alguien me pregunta si yo en Israel me sentí más inseguro que hace una hora jugando en una plaza con pesque, la respuesta es no. Si alguna vez tuve miedo que me acuchillen o de cuando sonó la alarma a las 4 de la mañana en pleno centro de Tel Aviv, en la casa de una prima tía Susi, si tuve miedo, absolutamente no. Desde cierto nivel de inseguridad que tiene que ver con el tránsito, que tiene que ver con el robo, con el secuestro, con el asesinato, uno vive una vida infinitamente más tranquila. Claro que puede ocurrir un problema diferente, sí, que en general no ocurre porque es un Estado que protege al ciudadano y al que está. Porque el policía o el soldado que es mi hijo vestido, uniformado, y el policía o la persona que se ocupa de seguridad es querida y respetada. Y es el único país, creo, alguna vez creo que Cuba también, con las diferencias que puede haber, muchas, que tiene un ejército popular. ¿Qué es un ejército popular? Todos son parte del ejército. Todo ciudadano israelí es parte del ejército. Con lo cual uno ve al ejército o al policía como el enemigo, como el malo, como el que viene a controlarme, como el corrupto. No, es el otro, soy yo, es mi hermano, es mi hijo. Y realmente uno camina, y hemos caminado 15 kilómetros en un día por Jerusalén, 8 kilómetros por día en Tel Aviv, en Eilat, en Beersheba, con una tranquilidad que yo no recuerdo haber caminado en ningún otro lugar del mundo. Y no es la tranquilidad de creerme un superhéroe o saber que solamente soy protegido. Uno camina muy tranquilo. Entonces, digo por lo que Gustavo pregunta, pero lo dicen muchos, no es solo lo que vos decís, Gustavo. Si uno se acostumbra a vivir así. Primero saludo a Silvana, acá a Roberto y señora, un abrazo muy grande a los dos, a Rubén, a Carmen, que saludó antes, y a Omar, que aparecieron hace minutos. Y por supuesto que Israel es un país que vive en guerra de 1948. Y antes de la existencia del Estado de Israel, desde el año 47 en adelante, se desató la guerra de liberación de Israel. O sea que Israel prácticamente está en una guerra continua del 47 hasta ahora, lo que, hagan la cuenta, creo que son 77 años, 78 años.
Es terrible. La cantidad de muertos en Israel es terrible. El dolor y el costo que la sociedad israelí paga en dolor, en moralidad, en violencia, en una situación muy compleja de entender, y en lo económico es altísimo, es altísimo. Cuando hablamos de económico es miles de millones de dólares o decenas de miles de millones de dólares que no son invertidas en deporte, educación o salud, ¿sí? Para que se entienda. Que no es, importa la plata hace que un país viva bien, y a pesar de eso, por eso Israel tiene todo lo que tiene, pero es muy enfermo vivir en una situación así. La que lo describió muy bien es la hija de Gustavo, que es soldado, y ella dice, vivimos en una sociedad enferma, y Gustavo lo explica de una forma más clara. Dice, Israel hasta ahora ganó todas las guerras, es mentira, no ganó ninguna. Porque cuando uno gana una guerra evita que haya la próxima, porque el rival deja de tener poder y se establece una situación donde no hay próxima. Pero si cada 6, 8, 10 años hay una guerra es porque nunca ganaste ninguna. Ahora perdiste, más allá de que coincido de que casi nadie nunca gana ninguna guerra, las guerras únicamente se pierden siempre, todos. Y Israel va como ganando batallas, no terminó nunca de ganar porque la realidad no termina de cambiar, porque siempre hay un rival de mucho tamaño y de mucho dolor, y de alguna forma lo que también esperamos, y esto no depende de ninguno de nosotros y no podemos terminar de entender bien cómo y por qué, pero sí sé y sabemos que Israel a lo largo de su historia fue haciendo la paz con Jordania, con Egipto, que era el rival más importante, con diferentes países árabes y africanos que los estableció y que probablemente por diferentes cambios en Estados Unidos con Trump, en la política, con la destrucción de Hamas o la debilitación de Hezbollah y de Irán, con muchas cosas, probablemente deseamos que haya un pacto de paz con Arabia Saudita y con un montón de países más. Que esto es progresar. Pero de alguna forma, y volviendo a lo que decía Gustavo, es muy difícil acostumbrarse a ver cuando no lo comparo, porque no tiene nada que ver, y otro amigo mío alguna vez me dijo, en la Argentina no sabemos lo que es tener problemas, no las inventamos. No hay guerra, no hay grandes calamidades naturales, y un señor grande, más grande que yo y mucho más inteligente que yo, me lo dijo. Y claramente los argentinos nos acostumbramos a vivir con un 40% de inflación en los últimos 60 años. Estoy hablando de un estudio de la inflación en la Argentina. Ninguna persona en el mundo entiende de economía lo que entendemos los argentinos, cualquiera. Los que no entendemos nada sabemos de economía. Un norteamericano, un francés, no sabe qué es inflación, no sabe qué es interés, no entiende cómo manejar una hipoteca, no entiende la pérdida, un montón de conceptos, blue, no blue, dónde comprar, qué es el paralelo, el MEP, el MOP, el MIP. Son inventos para vivir en una situación que realmente solo podemos sobrevivir un país como Argentina. Miriam, no te creas que no te entiendo como Venezuela, pero la inflación de ustedes es hace nada más que 20 años o 15 años. Nosotros tenemos 70 años de esto, así que lo entendemos diferente, si bien la situación actual es, por suerte, diferente a favor nuestra en mucho, y ojalá mejore la de ustedes. Y es muy difícil entender desde afuera cómo vive un argentino en inestabilidad, pero vivimos. Es tremendamente difícil entender desde afuera cómo sobrevive Israel, y no comparo las dos situaciones en una situación de guerra constante. Pero vive, sigue adelante, y realmente es tremendamente emocionante, fuerte, ver el tren en la hora pico que de Jerusalén a Tel Aviv y de Tel Aviv a Jerusalén salen 50.000 personas juntas, ver bares, ver casamientos, ver nacimientos, ver edificios construir, ver una sociedad que a pesar de todo funciona. Otra vez, ¿es ideal? No. ¿Es todo lo que nos gustaría que ocurra? No. No. Pero a mí no me hacía falta ir, pero me reafirmó tanto esto que puedo decir
si no fuera trágico, lo diría cómico. Comparar Israel con un apartheid es pensar que yo soy un jugador de básquet de la NBA. Sí, tengo la habilidad, la altura y el físico de un jugador de básquet de la NBA. Es ridículo, pero como no es cómico y es trágico, entonces ver lo que pasa, entender lo que pasa un poco, realmente es fantástico, es fantástico. Volvimos muy cansados. Y Pau, que no sé si estás escuchando o solo pudiste retransmitir, porque teníamos un problema para transmitir por Facebook. Estoy Eh, acá. estás. Agrega algo, amor, que vos creas que es válido. Cuento una anécdota nada más. En un templo en Farsaba, que puede ser, probablemente, Farsaba es una ciudad de 120.000 habitantes que está al lado de otra ciudad muy conocida, que es Rehovot, que tiene otro tanto de habitantes, que está a 30 kilómetros de Tel Aviv, a 60 de Jerusalén, que es de alguna forma parte de lo que ya casi es un gran Tel Aviv, pero es una ciudad en sí misma con un centro de cultura y todo. Y hay un templo muy lindo conservador, vamos a conocer, que nos conozcan. Y cuando nos muestran el templo, Farsaba hay muchos, hay más en Ranana, hay muchos latinos, tal cual, Silvana. Para que se entienda un poco esta mentalidad de Israel, que es bastante de locos y enfermiza, muchas cosas. El templo tiene un mural, un vitró muy grande en la parte de atrás. Y cuando me muestran el vitró, me dicen que este vitró lo hicieron, no recuerdo si una persona o un matrimonio sobreviviente de Auschwitz. Y esta persona o estos dos firman, en vez de poner Eduardo Greenberg, firman con el número que tienen tatuado en el brazo. Tatuado no con un tatuaje, sino como se pone la marca a las vacas en el campo, con el hierro que a fuego. ¿Qué muestra esto? Bueno, muestra la personalidad y la gana de vivir que tenía este hombre que ya falleció. Muestra lo hermoso que sabe hacer un vitró, pero muestra la gana de vivir. Porque lo que él no firma como Shloime Groisman, no sé el nombre, inventé el nombre. Él firma con lo que le marcó su identidad. Y su identidad la marcó la muerte y el asesinato de todos los que estaban alrededor de él, pero que él siguió viviendo porque le tocó la suerte, la capacidad, la vida, Dios. Y en Israel hizo ese vitró y firma con esa letra. Mucho de lo que se vive en Israel es eso. Mucho de lo que se vive en Israel es eso. ¿Es todo justo? No. ¿Está todo bien? No. No hay ningún país en el mundo que esté todo bien. ¿Todo me pone contento? No. Pero realmente uno siente un criterio de la pulsión de vida, las ganas de vivir, que más allá de cualquier canción en cualquiera de nuestros países, de cualquier cantautor, son fabulosas, ¿sí? Fabulosas. Pau, ahora sí, disculpa, que te pregunté y no te dejé hablar. Amor. Sí, no, sinceramente no veo mucho más que agregar. Em, Como dice Fabi, es asombroso em, el deseo de vivir del pueblo de Israel. Em, es muy difícil para mí hablar sin emocionarme porque eh, significa mucho para mí y, y este proceso que estamos viviendo nos hace tener las emociones a flor de piel. Sin lugar a dudas, coincido con Fabi, este viaje nos sirvió para reafirmar un montón de decisiones y, y es impresionante cómo funciona la sociedad israelí. Em, Como dice Fabi, Lamrota Kol, a pesar de todo, eh, hay vida y, y como dijo Roberto hoy al mediodía,
mi suegro, que nos está viendo, él ya lo vio antes, lo vivió en otra época, en otra guerra, y la vida sigue, y el deseo de sobrevivir eh, nos lleva a continuar, a pesar de... la verdad que es todo un aprendizaje. Y bueno, no mucho más para agregar que eso. Creo que no cambió, pero, y esto nunca te lo conté, Pavo, hace, no sé, como 25 años, 30 años, antes de ser rabino, sí, 35 a 32 años, se hizo un estudio en Israel de qué es lo que quería la juventud. Y como es una sociedad que cada vez es más capitalista y consumista, como muchas, lo que se esperaba es que lo que la sociedad quería, el que tenía una moto, tener una moto más grande, era comprar un departamento más grande, era ganar $1.000.000, es poder comprar una casa que para un israelí promedio es casi imposible por los costos que tiene, salvo que tenga un dinero para ingresar en la hipoteca, era viajar al exterior. Claramente el israelí, como el francés, como el argentino sano, queremos todos eso. Pero sin embargo, de los dibujos de chicos, lo que rescataron es que lo que la mayoría quería era vivir en paz. Una exposición de dibujos y de que salió la mayoría de lo que quiere, y todavía el tema dominante en la sociedad israelí, no todos, no siempre, pero dominante en una enorme mayoría, es vivir en paz. Y nuevamente el desafío más grande, Paola en el avión grabó un montón de películas que yo casi ni vi porque no tengo esa paciencia y miro ratitos. En un momento vio la película de la vida de uno de las personas y políticos más importantes y trascendentes del siglo XX y siglo XXI, de la segunda mitad, que se llamó Shimon Peres. Y Shimon Peres en un momento escribe un libro donde él tiene un diálogo ficticio con Herzl, a quien nunca pudo conocer porque Herzl muere en 1922, 1920 y pico, mucho, 1930, no recuerdo, pero mucho antes que Pérez nazca. Entonces nunca dialogaron. Y aparte nunca hubieran podido probablemente dialogar porque Herzl no hablaba inglés y creo que Pérez no hablaba alemán. Pero fuera de mi desconocimiento idiomático de los dos, Herzl soñó muchas cosas y soñó como Walt Disney, absurdos. Muchos de esos absurdos fueron superados por la realidad con un estado genial. Pero unas cosas que Herzl soñó era vivir en paz. Y uno de los desafíos que Israel, los cuales aún fracasa, y es uno de los desafíos más grandes, es poder vivir en paz, primero por la propia salud de sus familias, de sus soldados y de sus chicos. Y en segundo lugar, también porque los demás también se merecen vivir en paz. Así que el deseo es que pueda dominar la paz en el mundo, que todos vivamos mejor, que los 100 secuestrados, y créanme, no se entiende, uno en la Argentina cree que entiende lo que ocurre con los secuestrados, tampoco entendemos nosotros nada por haber ido 10 días, ¿sí? El que lo entiende como lo entiende es el que tiene 1 o 2 hijos secuestrados, nietos secuestrados, sobrinos secuestrados, la esposa secuestrada, el esposo. Ese lo entiende. Nosotros contamos de afuera un poco lo que pasa. Que podamos vivir en paz y que esa cuenta pendiente que Herzl, el soñador del Estado de Israel, tuvo, podamos cumplirla, porque muchas cosas, si Herzl se despierta, se muere de la alegría y la emoción, pero cuando ve toda esta realidad, yo creo que se siente una frustración muy grande. ¿Sí? Y Pérez habla un poco de eso y la película también, este documental. Así que realmente es maravilloso. Siempre, Gustavo, uno aprende en un viaje así y la realidad es, yo sabía que no es una apartheid, pero verlo explícitamente es genial. Yo ya lo había visto mucho tiempo viviendo en Israel.
Pero fue tan contundente esta vez, y fue tan contundente ver la fuerza, la tranquilidad, la vida, la construcción. Y esta vez Israel está viviendo probablemente uno de los peores momentos de su historia, con los 100 secuestrados y con el asesinato de más de 1.500 personas en el pogrom del 7 de octubre, incluidos los que habían ido a bailar por la paz en un parque nacional en Israel a 5, 4, 5, 3 kilómetros de Gaza, porque era el lugar indicado, que es este famoso Nova. Aún en el momento más duro de la existencia de Israel, que es este, es un pueblo que quiere vivir y que realmente uno aprendemos muchísimo, muchísimo. Tal vez esta vez hayas aprendido más que otras sobre la realidad de Israel y sobre o tantas cosas. Bueno, nada, son comentar, era compartir sentimientos. Nos vamos a seguir viendo el martes que viene y por ahora por varios martes más sin descanso. Nada, así que el amigo Gustavo, acá el tío, cumplió años. Eduardo recuerda a un maestro, al rabino Kanievski, que falleció hace muy poquitos días en Israel o acá, Eduardo. En Israel. Sí, en Israel falleció. En Israel también murió un rabino, se había recibido en otro lado, pero era un gran cantante litúrgico y en algún momento tuvo un vínculo de mucha amistad o de mucho cariño, Teddy Horowitz, que también falleció. Así que bueno, la clase siempre sirve para recordar, para celebrar y para refugiar Shaima para los que estamos o están enfermos, para que podamos sanarnos o sobrellevar lo mejor posible lo que nos pasa. Un abrazo enorme a todos y si Dios quiere nos vemos el martes que viene, probablemente desde Tigre o desde Ciudad de Buenos Aires. Abrazo enorme. Chao, gracias. Gracias. Chao, chao. Abrazos.